igualitario. Por ejemplo, ¿pero qué llamas el lenguaje igualitario? A ver, si es el lenguaje igualitario. Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y está tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? No vi, es impresionante esto, me llama mucho, pero podés tener atención cómo me contagio cada vez que lo veo a don Mario Vargas Llosa lanzar esta carcajada cuando este señor, que en otro programa te cuento, estaba muy indignado, ¿no? Porque decía, Vargas Llosa no es moderno, y además ha dicho que lo de Maduro es una dictadura, ¿no? No, sí, un pecado terrorífico. No sé de dónde lo sacaron al señor pero Vargas Llosa lo puso en su lugar. Y no solo le contestó con una carcajada, sino con argumentos muy, pero muy de peso, aquello del llamado lenguaje igualitario, lenguaje inclusivo. No vamos a bajar la guardia nosotros respecto de este tema, porque nos preocupa muchísimo. Nos preocupa como escritores, nos preocupa como pedagogos, incluso como abuelos de nuestros nietos, porque realmente me llama mucho la atención por qué tenemos que ceder ante las presiones internacionalistas de gente que está procurando involucrar a todo el mundo hispanohablante en esta carajada que se ha dado a llamar lenguaje inclusivo. A mí, en todas las entrevistas que me han hecho, hay una lista de reproducción en nuestro canal Taller de Corte y Corrección. Siempre lo he denostado y dado razones de peso. Y hoy me encantaría escucharte también a vos en esto, pero antes quiero decir una cosa. Gracias de todo corazón, querida audiencia. Sigan viendo nuestros programas, La Patria del Alma, Toro y Pampa, El Pez por la Boca, Las Pastillas del Tío Marce y Argentina Despierta. Ya dentro de muy poco, si Dios quiere, cuando termine esta pandemia, ya vamos a poder estar transmitiendo en vivo. Por ahora estamos editando los programas. Noemí, adelante con tus reflexiones. Sí, vos sabés que yo te voy a preguntar perdóname, antes que nada te voy a preguntar una cosa. ¿Viste el ejemplo que daba el flaco que estaba con Vargas Llosa? ¿A vos te molesta que de repente suponete que hay 5 varones talleristas en tu grupo y digas, bueno, muchachos, o yo los llamo a ustedes muchachos y estás incluida vos también a ese muchachos? ¿Cómo tengo que decir? ¿Tengo que decir muchaches para que vos no te sientas ofendida? Hay una especie de cultura de la ofensa, ¿no? No. En realidad me parece que, en primer lugar, vamos a aclarar una cosa. En español, cuando nosotros decimos muchachas, estamos hablando en femenino. Esa palabra sería la menos inclusiva de las dos. Entre muchachas y muchachos, nosotros y nosotras solamente alude al femenino, es decir, no incluye al masculino, y en cambio nosotros puede incluir también a un femenino. Claro. Es decir, si vamos a hablar, y esto no lo digo yo solamente, lo dicen los lingüistas, lo dice la RAE, si vamos a hablar del lenguaje inclusivo, nosotros nos incluye a los varones y a las mujeres, ¿sí? Así que... Sobre todo lo dice la realidad, digamos. Sobre todo lo dice la realidad, que es la manera en que todos hablamos. Porque no hay que olvidarse de una cosa, la realidad acá en española no es normativa, en todo caso es descriptiva, ¿no es cierto? Sí. Porque si no nos llamaría tanto la atención, y no lo harían para que llame la atención, cuando a Pablito Iglesias le reprochaban esa casa de la gran perra que tiene con la mujer, con la otra mujer, no quiero insultar a nadie, pero una casa de la gran perra, digamos, que los incluye a los dos. Ella cuando se defendía, cuando pidieron el voto de la gente, que los tarados de su partido le dieron el voto, ¿no? Vos sabés que a muchas ovejitas les gusta darle de comer al lobo, incluso con su propia carne. Entonces, esta mujer hablaba de nosotras, estaban los dos ante las cámaras en la conferencia de prensa, vos te decía nosotras, ni siquiera nosotres. Y yo te pregunté a vos, ¿qué querrá decir esta mujer? Que Pablo Iglesias es un lesbiano. ¿No? Porque no se puede entender cómo. Digamos, nosotras. ¿Vos te imaginás si yo de repente empiezo a hablar o vos hablás
y bueno, el programa, el pez por la boca que estamos llevando adelante nosotras. ¿Vos qué pensás de tu marido? No, es que no se me ocurriría porque la realidad es diferente. Exacto, ahí está, eso es lo que a la gente con la cabeza sana, como es tu caso, a Dios gracias, no se preocupan por este tipo de cosas. Este programa no está dedicado precisamente a ellos, está dedicado a la gente, como por ejemplo un alumno, te digo un día, bombardeado, croqueteado con el tema del animalismo y sin ser animalista. Me dice, la verdad que el otro día me comí un guiso de buey, de ternera, y me estoy sintiendo, no era pollo, un pollo con papas, y me estoy sintiendo un poco culpable, decía, ¿no? Bueno, yo agarré, le saqué de entrada, porque es tan poderosa la publicidad, la propaganda, y aparte el castigo, la sanción que hay implícita socialmente por el hecho de no pensar que un embrión humano es lo mismo que un embrión de pollo y un embrión de rata es lo mismo que un embrión de una persona. Entonces uno se siente culpable, ¿por qué? Porque además hay otro factor, ya vimos uno, la sanción, y el otro, el gregarismo. A nadie le gusta estar en minoría. Esta gente logró el milagro de, siendo una minoría, porque yo en la calle no oigo hablar en lenguaje inclusivo, pero logran el milagro por el efecto, digamos, refractario y un efecto de pantógrafo que tienen los medios, que se hacen cargo de todo esto. Dan la sensación de ser mayoría, y ahí está la concepción hegemónica de la cultura, y en esta batalla cultural que se ha emprendido, nosotros tenemos que decirle a la gente, no, mira, esto que a vos te parece tan normal y que quieren que a vos te parezca normal y quieren que vos te sientas culpable por no hablar así, esto es una porquería por tal y cual razón. Así que bienvenidos a este nuevo programa, muchachos y muchachas, ¿ves? Claro, estamos incluidos en eso, ¿eh? Queridos amigos y amigas, ese tipo de estupideces, honestamente a mí me parece insultante a la inteligencia de una mujer que esté presente, decirles buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Bueno, ahora parece que la solución es buenas tardes a todes. A todes. Es repelente semejante cosa, pero lo quieren imponer. Sí, lo quieren imponer a tal punto que, mira, me estaba acordando según lo que vos decías, la vez pasada que hablábamos los manuales para enseñar a distancia y eso, bueno, no puedo recordar exactamente si era de Jujuy o de dónde, una provincia del noroeste argentino, si mal no recuerdo, había un manual que se estaba repartiendo para estudiar en casa que contenía terribles errores, no solamente errores de ortografía, sino también errores, pero de cosas muy simples, como por ejemplo decía que, no sé, 8 por 4 era 40. 8 por 4, 40. 8 por 4, 40. Bueno, ahora, pero el tema es que en los comentarios, cuando esto apareció en las redes, y los comentarios en general eran o a favor o en contra absolutamente, por supuesto, tomaban siempre un sesgo más que ideológico gubernamental, es decir, eran a favor de este gobierno o del anterior, ¿sí? Lo que pasa es que da la impresión de que, a mí por lo menos, mirando las cosas con perspectiva, me da la impresión de que no es un problema de gobierno, de qué signo, si nos gobierna Coca-Cola o nos gobierna Pepsi, sino que esto viene de mucho más allá, ¿no? De mucho más lejos. Pero cerrando este comentario, lo más interesante de todo era que había quien lo defendía, bueno, está bien, las cosas se han hecho un poquito quizás no hubo tiempo para revisar, qué sé yo. Lo importante, decía una señora que comentaba, es que por lo menos el manual hablaba en lenguaje inclusivo, decía chicos y chicas. Y lo peor de todo es que alguien le contesta, si hubiera hablado verdaderamente en lenguaje inclusivo, hubiese dicho chiques. Peor, claro, cuanto más, o sea, el tema es mostrarse progre, sacar chapa
de progre, sacar chapa de evolucionado, no estar en minoría jamás. Tenemos que mostrar que somos parte de una mayoría impensante y que me importa un pepino realmente saber o no saber. Yo lo único que quiero es chapear con mi lenguaje inclusivo. Eso es lo que está pasando. Entonces, llegamos a una conclusión, primera conclusión. Todo se maneja con apariencias. Y apariencias de evolucionado, cuando en realidad para esta gente le da lo mismo que 4 por 8 sea 40 o 32. Lo importante pasa por otro lugar, lo importante pasa la concientización que nosotros tenemos que hacer respecto del pobre ganado que año tras año nos deja sus almas en nuestras manos para poder moldearlas a gusto. De ahí salen justamente los espantos que tenemos en nuestra dirigencia política. Exactamente, tal cual. Y fíjate vos en relación con esto que decías, además de los medios y de cómo se van arrebañando, digamos así, a la gente. Te voy a compartir la pantalla porque te quiero mostrar algo que salió en Infobae en el día de ayer. Perfecto. La ciudad de Buenos Aires amaneció repleta de mensajes en lenguaje inclusivo por el Día del Amigo. Esto fue publicado el 20 de julio de 2020. ¿Sí? Sí. En Argentina es el Día del Amigo. Es una razón, más bien, una fecha más bien comercial, no es ninguna efeméride importante. Lo cierto es que aparece entonces este texto anunciando que la ciudad de Buenos Aires amaneció así en estos carteles importantes, ¿sí? Gigantescos, además, en calles importantes, en rutas, en las entradas de la ciudad, ¿sí? Miren el tamaño de este cartel. Sí. Bien. Dice, sos mi amigue, pero no te puedo ver. Mi amigue. Mi amigue, pero no te puedo ver. En el Día del Amigo, saludémonos a la distancia. Y acá tenemos que Infobae pone las fotos de los carteles, los describe, dice, sobre un fondo verde brillante, que a mí personalmente me recuerda bastante a los pañuelos verdes, ¿no? Pero bueno, eso al margen. No tan al margen. Esto es parte, esto es, digamos, el pulpo es Soros, de ahí baja la Open Society, de ahí baja la ideología de género, ¿verdad? Y de ahí el lenguaje inclusivo. O sea, no es que está al margen. En mi modo de ver, está yendo a la raíz de las cosas si haces notar a la gente que tenés un cartel verde que se parece mucho a un pañuelo verde. Exactamente. Al pañuelo verde con las letras blancas, ¿no? Además. Bueno, claro. El mensaje se refiere a evitar las reuniones entre amigos en línea con las recomendaciones del presidente Alberto Fernández y el grupo de epidemiólogos que lo asesora. Y luego explica que la campaña lleva la firma Equipo de Difusión, la agencia que lidera José Pepe Albistur y que encaró varias propagandas de comunicación del peronismo. Y explica que está en línea con la Cámpora, etcétera, ¿no? Dice, el presidente Alberto Fernández había dicho algo similar días atrás, se viene el Día del Amigo, tengan presente para aquellos que queremos tanto a nuestros amigos, que lo mejor que podemos hacer es saludarnos a la distancia y evitar en lo posible las reuniones. Incluso el lenguaje inclusivo y el uso del amigue también se alinea con la posición del mandatario que volvió a emplear el todes en su última conferencia de prensa. Aclaro que el subrayado no es mío, el subrayado es del diario. Claro, o sea, los tipos juntan varias simbologías en una sola cosa. El verde de los pañuelos, la recomendación de quedarte en casa y el llamado lenguaje inclusivo. Yo te voy a hacer una pregunta, Noemí. Cuando vos decís, esto es una cuestión semántica, mi manera de ver, te lo consulto como profesora de lengua que sos. Está bien que uno dijo, bueno, yo quiero poner amigue para incluir también a la amiga y al amigo. Ahora, si sos mi amigue, no puedo ni leer, mira, sos mi amigue, pero no te puedo ver. Bueno,
también está el juego de palabras como que no te puedo ni ver, ¿no es cierto? No sé, o sea, en la cabeza de esta gente confluyen un montón de cosas, hay que tratar de verlas de acuerdo con su mentecita, qué es lo que quieren bajarle a la gente, pero si yo digo, soy mi amigue, yo estoy hablando de una persona determinada, que antes estaba incluido, antes siempre, y siempre va a estar, porque a mí aunque me pongan una pistola en la cabeza, voy a seguir diciendo amigo en lugar de amigue. Claro. Pero ese amigo en particular en el que yo estoy pensando ahora, yo quiero pensar en un amigo, mi mejor amigo, sos mi amigue, ¿no? Por ejemplo, supongamos concretamente Mario Segarra, Perú, sos mi mejor amigo. Entonces, estoy hablando de uno o de varios, porque si Mario es mi amigo, si sos está hablando de una sola persona, sos mi amigo, fantástico. Estoy hablando en masculino. Ahora, si de repente mi mejor amigo es en realidad una mujer, voy a decir esto, mi mejor amigo es en realidad una mujer. Entonces voy a tener que decir, sos mi amiga. Claro. Individualizando. O sea, si yo digo, sos mi amigue, estoy, a ver, en la cabecita de esta gente, y esta es la pregunta, ¿estaríamos involucrando de esta manera la indefinición del sexo, que ahora se lo quieren llamar género, de las personas también? ¿No será ahí, no estaremos yendo ahí al núcleo de la cosa y apareció la madre del borrego si nosotros pensamos que esta gente nos quiere hacer que todos seamos indefinidos en nuestro sexo? Puede ser una cosa así. ¿Vos qué te parece? Muy descabellado lo que digo. Mira, la verdad que no sé, porque no me puedo poner en la cabeza, no termino de entender esto, no me puedo poner en la cabeza de esta gente. Y de hecho, si yo te digo la palabra amigue así, la palabra amigue es una forma del verbo amigar, ¿sí? Digo, quiero que fulano que está peleado se amigue con sutano. Claro. No es un sustantivo. Entonces, son mi amigue es una forma espuria, digamos así. Estamos como destruyendo completamente el lenguaje. Por lo menos arbitraria, digamos, ¿no? Sí, por lo menos arbitraria. Cada vez vamos es arbitraria. Pues es que me acuerdo siempre del reportaje que le habíamos hecho a Campodónico, a Ramiro Campodónico, con lo de Wagner, cuando hablábamos de las puestas en escena tan delirantes que estamos padeciendo en el mundo de la ópera, en donde el principal fusible de todo esto es Wagner, porque Wagner estaría planteando una posición antiglobalista en un mundo como este, entonces hay que pegarle más a Wagner que a ningún otro. Fantástico. Eso es algo que llama poderosamente la atención. Ramiro dijo con muy buen criterio que los cambios salen de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo. Sobre todo, por supuesto, lo primero que te dicen, pero no pensás vos que el lenguaje es un organismo vivo, ¿no? Y que realmente el lenguaje está en continua evolución, pero lógico, pero claro, o sea, vamos a homologarlo con el tema de la ópera. Scarpia, el barón Scarpia, en Tosca, es uno de los villanos más importantes del universo de la ópera. Una ópera de 1900, año justo, redondo 1900, de Giacomo Puccini. Nosotros no tenemos una conciencia de señora gorda que nos preocupa, ay, mirá lo que pusieron, esto que el otro. Te voy a poner un ejemplo. En el mundo de la ópera estamos viendo que hay puestas cada vez más estrafalarias, a cada cual más estúpida. Ahora bien, en una tosca que vimos hace años vos y yo, en una de las tantas toscas que vimos, había una puesta en escena donde había Scarpia, que es un tipo venal, mujeriego, sensual, todos los pecados del mundo están puestos justamente en Scarpia. Dice en una de sus áreas, Dios creó diversas bellezas y vinos diversos y yo quiero disfrutar cuanto más pueda de la obra divina. Bueno, en una de estas toscas nosotros vimos, en ese sarcasmo, en la parte esta que canta Scarpia en el segundo acto, en el comienzo del segundo acto, esta área, estaba él con dos minas en un diván. Y las minas
las minas estaban con los pechos desnudos, ¿ves? Y nosotros, ¿qué dijimos? Lejos de horrorizarnos, dijimos, esto lo hubiera aprobado Puccini, esto que acabamos de ver lo hubiera aprobado Puccini. A mí no me asusta ver un par de tetas en el teatro, ¿me explico? No soy una señora gorda que está preocupadísima. Acá, la audacia del director de escena tiene que ver con el contexto y está en función de darte toda la repugnante obscenidad de Escarpia para que ya de por sí te provoque ese rechazo, ¿no? Bueno, fantástico. No tenemos problema con los desnudos ni nada por el estilo. No somos señoras gordas que estamos preocupadas por esa cuestión. La moral para nosotros pasa por otro lugar. Preocuparse por un par de senos desnudos en la ópera equivaldría a preocuparse por las hojitas de la planta y no fijarte en la realidad de esa raíz podrida o lozana que vos tengas, es decir, a la periferia de las cosas. Yendo al núcleo de las cosas, Ramiro Campodónico explicaba perfectamente, hablando justamente de estos cambios, que no vienen de arriba, no se pueden imponer nunca arriba, vienen de abajo para arriba. Al tiempo, por ejemplo, la palabra socias no existía. En una época estaban solamente los socios. Pero bueno, por una cuestión de necesidad, se empezó a decir, empezaron a asociarse mujeres también. Es como la palabra amerizar o aterrizar. Cuando no había aparatos volantes, la palabra aterrizar o amerizar, es aterrizar en el mar, digamos así, no existían. Alunizar, por ejemplo. A mí no me preocupa que la gente diga tuitear, porque me parece mucho más económico decir, mira, voy a tuitear un post, ¿viste? Voy a poner, por medio de ese sistema informático que se llama Twitter, bueno, basta. Va a llegar un momento que se va a incorporar porque la gente lo habla. Pero con esto no pasa una cosa similar. Claro, no, porque el tema es que tuitear son cosas que uno hace, lo hace la realidad, digamos, ¿no? El aterrizaje, apareció la palabra justamente porque tiene que ver con una realidad que había que nombrar. Es que la gente la fue usando, y así como nosotros no hablamos hoy en día latín, sino una lengua romance, es decir, una lengua que viene del latín, el español que se nació, digamos, del latín vulgar y de muchos otros lenguajes muchos otros idiomas que estaban allí cuando invadieron los romanos la península ibérica. Bueno, del mismo modo, e incluso en la Argentina, nosotros no hablamos el mismo español que hablan en España, sencillamente porque hablamos de otra manera. Bueno, esto es así, pero no es porque alguien impuso eso, ¿sí? No hay una persona que dijo, esto debe decirse así, y una serie de medios masivos que impusieron, que dicen, así como hay que hablar, sino que la gente estaba diciendo eso, y bueno, tarde o temprano eso se generaliza o no, o se pierde. Cuando nosotros éramos adolescentes estaba muy de moda la palabra, no sé, curtir, por ejemplo. Curtir, yo curto con fulano, en el sentido de estar de novio, que yo. No sé, no existe más eso. Estuvo de moda un tiempo y después existió, después ya está. En una época, curtir se usaba también para si vos te drogás. Cuando decías, vos curtís, estaba diciendo vos te drogás. O sea, son cosas que fueron pasando de moda. Pero acá hay una cuestión, nunca nadie nos había, hasta este momento, en los 60 y pico años que nosotros tenemos, nunca nadie nos dijo, ustedes, en lugar de decir drogarse o tener sexo, digan curtir. Nunca nos bajaron una cosa así. Salía de abajo. ¿Qué pasa? Llegó a la masividad, el lenguaje como órgano viviente, como enseñó Saussure, que lo es, bueno, llegó a la masividad y la masividad lentamente empezó a abandonar ese tipo de expresiones. De manera tal que, ¿qué hubiera pasado si era el gobierno los que hubieran querido imponernos el verbo curtir? Lo hubieran tratado, a pesar de todo, a pesar de que no se usa, lo hubieran metido hasta en la sopa
le hubieran pagado los medios para poner curtir todo el tiempo en lugar de drogarte y hacer el amor? Yo te voy a dar un ejemplo contrario para responderte a tu pregunta. ¿Vos te acordás cuando Jorge Asís, el escritor, fue ministro de Cultura? Yo no me acuerdo si era de la ciudad o de la nación, ¿sí? Que lo primero que hizo fue, o que quiso hacer por lo menos, prohibir la música en idioma extranjero, prohibir a los locutores que utilizaran palabras extranjeras. Por ejemplo, en lugar de, no sé, link, tenían que decir enlace. En lugar de restartear, tenían que decir, que eran palabras que no existían en aquel momento todavía, pero tendrían que decir reiniciar. Y todo así. En lugar de mouse, tenían que decir ratón. Sí. Bien. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuánto duró como ministro? O sea, y eso que él tenía un poder de policía, llamémoslo así, en aquel momento tenía el poder como para hacer estas cosas. No duró ni una semana. ¿Por qué? Porque era una imposición que él quiso hacer. Está bien, tenía muchas buenas razones, tenía muy buenas intenciones, pero es imposible. Nosotros en esos casos no juzgamos las intenciones porque lo vemos como algo bueno, positivo, claro. Defensa del lenguaje nacional. Pero la realidad va por otro lado de la ideología. Vos sabés que Grosso, cuando fue, creo que lo habían ungido intendente, agarró y puso una ordenanza que la gente cuando se cruce en el palacio gubernamental, etcétera, o se vea en los ascensores, tiene que decir al otro buenas tardes, tenía que saludarlo, sí, exactamente, con un gesto de cortesía. Tú fíjate en qué cabeza sovietizada cabe. Si yo quiero saber a una persona, por más que le diga buenas tardes y por adentro pienso que es un estúpido, no le voy a hacer ningún favor diciéndole buenas tardes. Entonces, hola, ¿cómo te va? Che, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo andas? Bien, buen día a todos. Algo, pero no podés, son cuestiones que hacen a la naturaleza de las personas, no podés imponerlas. A mí me encantaría que después de este programa la gente entienda que esto es una imposición, que te lo están queriendo imponer. Nos toca a nosotros decir por qué. Yo creo que sí, Nomi. Esto tiene que ver con la implantación de la ESI, de la educación sexual integral. Tiene que ver con la teoría de género bajada hasta sus últimas consecuencias. Porque no por nada está gastando esta gente con ese cartelito verde. Hay otra cosa de lo que no podemos olvidarnos nunca. Es plata nuestra. Es plata nuestra que tendría que ir en este momento para los hospitales para calmar el tema del coronavirus, para ayudar a la gente. No podés dilapidar, gastar plata mostrando en un cúmulo de cosas lo verde, la reclusión y el lenguaje inclusivo. Estos tipos deben estar brindando pensando en los niños que son. Lo que nosotros queremos mostrarles en este programa, véanos mucha, poca, mediana gente, es que esta es gente que se tragaron un cóctel de Lenin, Stalin y Trotsky y Mao Zedong todos juntos. Tienen una cabeza soviética. La gente hace lo que ellos les digan. Y no es así, no es así. Decía Stephen King que el día en que el gobierno prohíba la filatelia, dice, los amantes del filatelismo van a estar escondiendo sus estampillas en las losas de los inodoros, pero la gente va a seguir coleccionando estampillas. Es una realidad. No nos quieran imponer un lenguaje que nos está acercando al animalismo. Estamos llegando al Meet Tarzan to Shane. Hace relativamente poco, un par de alumnos, Nomi, de 19, 20 años, yo estaba explicando qué era lo subliminal, la publicidad, la propaganda subliminal. Les explicaba que el nombre viene del latín, limen liminis, que significa, digamos, umbral, y que la propaganda subliminal es la que está por debajo, sublimen, está por debajo del umbral de la percepción consciente, con lo cual los contenidos se meten como un filtro, te van derecho viejo a algún rincón de la cabeza y empiezan a trabajar ahí. Fantástico. Así que tengan en cuenta que es por debajo del umbral de la percepción. Marce, ¿qué es umbral? Los 12. No, seguro, los dos. O sea,
yo les digo, miren muchachos, yo no les tengo bronca a ustedes, ni me dan pena, ni nada de eso. Lo único que quiero que consideren es que el umbral es algo que todo el tiempo están pasando cuando salen y entran de su casa. No sabía lo que era para el umbral. Una vez estaba, ya hace tiempo, en un taller y le digo, bueno, hablando justamente de esta pobreza idiomática, un día dijo, alguien me va a preguntar dónde queda la clavícula, ¿viste? Porque la nariz, bueno, más o menos entre los dos ojos la tenemos, pero... Y una chica que estaba en el taller, que encima estaba estudiando publicidad, me dice, yo no sé dónde queda la clavícula. O sea, pero no, a ellos no les preocupa esto. Es más, yo sé que en el fondo a sus amos, esto que yo estoy diciendo, los hace matarse de la risa. Están recontra contentos de que la gente no sepa una pepa, pero que hable en términos que ellos quieren que hable. Eso baja desde los medios, porque hay plata de por medio, pero también porque hay un convencimiento del chico que desde su mejor intención se hace socialista, porque le mintieron que el obrero estaba muy bien en la época socialista, ¿no? Como en la Unión Soviética, como en la Venezuela de Maduro, en la Cuba de Castro, en el Vietnam de Pol Pot. Estaban fantásticos. Fantástico. Mira, vos hablas de la Venezuela de Maduro. Fíjate, hablando de esto y del lenguaje inclusivo, mira el ejemplo que ponen en el director de la Real Academia Española hace un par de días dio una entrevista en relación con una reforma que se le pidió, un informe, mejor dicho, que se le pidió para reformar la Constitución española para ver si se le podía incluir, si era suficientemente inclusiva la Constitución española, ¿no? Y la Real Academia Española, después de un arduo estudio y de comparación con otras constituciones, etcétera, descubre que hay algunas cosas que habría que mejorar, pero que en líneas generales, cuando la Constitución española dice todos los españoles tienen derecho a, está hablando de todos los españoles y de todas las españolas, ¿no? Claro. Que la mujer no está visibilizada en la Constitución. Y explica las razones lingüísticas acerca de todo este asunto. Pero entonces cuenta que, entre otras cosas, hicieron una comparación con otras constituciones de otros países hispanohablantes. Fíjate lo que es la Constitución del Paraíso de Maduro. El artículo, yo lo tengo traducido por El Sol de Mendoza, ¿sí? Se titula El director de la RAE sobre el lenguaje inclusivo estropea una lengua hermosa. ¿Sí? Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, recordó el enfrentamiento con la vicepresidente Carmen Calvo y explicó su postura ante el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Y dice, tenemos una lengua hermosa y precisa, ¿por qué estropearla con el lenguaje inclusivo? Y entonces aquí da toda una serie de razones y termina, en un momento de la nota, dice la periodista, los detractores argumentan que desdobla el idioma de manera innecesaria. Esto de argentinos y argentinas, todos y todas, nosotros y nosotras, bueno. Un ejemplo es la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tendría menos páginas de no estar escritas con lenguaje inclusivo. Y cita solo un artículo. Acá hay una cuestión, Omita, que me gustaría detenerme. Dice que tendría menos páginas de no estar escrita con lenguaje inclusivo. Una de las cosas que enseñó Saussure y los lingüistas, digamos, y que uno lo puede ver en la realidad misma de las cosas, es que la lengua está hecha para economía de comunicación entre los hablantes. La ley del menor esfuerzo rige también para la comunicación hablada o escrita del idioma. Nosotros como escritores tendemos a no una reducción del lenguaje, sino a economizar el lenguaje. Sabemos positivamente que una novela de 300 páginas, si puede ser contada en 150, bienvenido sea. Es una ley necesaria. Cuando vos tenés dos pesistas que levantan exactamente la misma cantidad de kilos con sus pesas, suponete 101 y 101, supongamos. Bueno,
fantástico. Van al peso para ver quién gana. ¿Quién es el que gana de esos dos pesistas? El que pesa menos. ¿Por qué? Porque con menos masa muscular que el otro pudo levantar lo mismo. Quiere decir que si tuvieran la misma masa muscular, este hubiera levantado más kilos todavía. Justamente porque el ser humano se rige por un criterio de economía distributiva, digamos, de administración lógica que tiene que ver con un acto, llegar al otro, de comunicarse con el otro, no de repelerlo. Entonces yo tengo a vos con una constitución de este tamaño, ¿no? Y vos ya te tiemblan las piernas, te veo con una constitución de este tamaño y dices, vení que la leo. Y no es que seamos vagos, no es que seamos vagos. Así funciona nuestro cerebro. Exactamente, sabemos que si nos entregan lo mismo, más gordo, vamos a precisar la alimentación, por ejemplo. Para alimentarse bien, no es alimentarse mucho, hay que alimentarse bien para alimentarse bien. Y por ahí con 2 o 3 cosas, vos estás al pelo. Bueno, con la lengua y las relaciones humanas pasa lo mismo. Por eso me detuve en eso que dice que tendría la Constitución Bolivariana de Venezuela, tendría menos páginas de no estar escrita con lenguaje inclusivo. Y ahí viene la cita del artículo 41. Que yo voy a intentar leerla, no prometo nada, pero voy a intentar leerla. Dice, buenísimo. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República. Fiscal general, ay, hay fiscala. Ahí se quedó. No apareció la fiscala. Se la olvidaron a la fiscala. No, y aparte, la fiscala generala. Qué bárbaro, por favor, qué bárbaro. Esto, ¿te acordás una noche en Casablanca con Grucho cuando está leyendo el contrato? Punto 1 del punto 3, una cosa increíblemente burocrática. Eso es lo que estamos logrando en la realidad. Cuando la gente dentro de años vuelva a ver a Groucho Marx y se encuentre con la parte del contrato, no se van a reír, porque el lenguaje se va a ver convertido en eso. Bueno, nosotros estamos para combatir precisamente esa conversión demoníaca, nefasta, que repugna hasta la náusea. Fíjate que si nosotros en realidad quisiéramos seguir leyendo ese párrafo ilegible, de todos modos, ¿qué entenderíamos? Y que solamente los que nacieron en Venezuela pueden ejercer esos cargos. ¡Punto! ¿Para qué necesitamos semejante cantidad de cosas? Incluso en la recomendación que hace el director de la academia en relación con la Constitución española, dice, bueno, si para evitar estas cuestiones, por ejemplo, habría que poner, no sé, personas capacitadas para tal cosa, y listo, ¿sí? Para los cargos de presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, y ya está, y con eso se sobreentiende, porque nuevamente hay palabras que incluyen a las otras. El lenguaje inclusivo el lenguaje ya es inclusivo, ¿sí? Y, sí. Desde tu profesorado, desde tu expertise como profesora de lengua, la palabra, digamos, persona, ¿es femenino o masculino? Mirá, como sustantivo es femenino, la persona. Pero entonces quiere decir que estoy yo incluido, yo soy una persona también. Sí. Entonces yo tengo que, para no sentirme excluido, voy a decir, soy un persone. Un persono o un persone, lo que no sé. Si vos decís, entonces vamos a sacar con esa lógica los persones y las personas. Quiere decir que los persones son los varones y las personas son las mujeres. Es una locura. Es una locura, pero ¿hasta qué punto es una locura? Que supuestamente ese lenguaje que termina con E es inclusivo, ¿no es cierto? Para no decir los chicos y las chicas, decimos les chiques, ¿sí? Pero resulta que aparecen estas cuestiones del estilo de concejal o concejala, ¿no?
que en realidad la palabra concejal no termina ni con O ni con A. O sea, no es que tiene un género marcado. Lo mismo con estudiante. Bueno, estudianto o estudianta. ¿Qué vamos a decir? Estudianto, claro. Las estudiantas. Ahora, fíjate otra cuestión, Noemí. Isaac Perlman es un violinista. Sí. Anne-Sophie Mutter es una violinista. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? A Isaac le tenemos que decir violinista para que no se ofenda. Claro. O a los dos los llamamos violiniste. Entonces, decimos, Isaac Perlman y Anne-Marie Mutter son violinistes. Muchachos. Entonces, no estaríamos hablando en español. Exacto, estamos hablando de una jerga estúpida que nos viene desde arriba, que quieren imponer desde arriba. Quiero cerrar este programa con esta reflexión. Piensen en esto, nos quieren obligar a hablar así. Por eso hay que oponerse, ya seamos de derecha, de izquierda, de donde sea. El idioma es lo único que nos une y esta gente nos quiere desunir por el idioma. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Con esto quiero cerrar el programa. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, el pez por la boca. Noemí, ¿te queda alguna cosa para decir o vamos redondeando el programa con esta reflexión? No se dejen engañar por nadie, muchachos, no se dejen imponer las palabras, usen el lenguaje, disfruten del lenguaje. Un pollo, hablando de Roma, no es lo mismo que una persona, ya hasta el hecho de tener que dar razones de por qué no lo es, ya me causa escalofríos. Que tenga que explicar por qué un pollo no es igual que una persona. No jodamos más con este tema. Basta de porquerías que nos vienen de afuera. Siempre todo esto viene de afuera. Y los cipayos vernáculos pagados o gratis, los idiotas útiles que lo hacen gratis, no se dan cuenta de esto. Se dan cuenta, pero aborrecen la literatura, aborrecen el lenguaje y aborrecen al ser humano. Todo esto viene dentro de un paquete. Ideología de género, aborto, lenguaje inclusivo. Es exactamente lo mismo. Conozcan nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestro español, nuestra literatura, que es deliciosa, y disfrútenla y rebélense contra los que quieren destruirla. Totalmente. Hasta pronto, muchachos. Decimos con Tuti en esto que es el pez por la boca por Radio TV N24. Hasta luego.